Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer, o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Bueno, antes que nada, gracias por tenerme nuevamente acá en el tema incompleto. Siempre es un placer estar en tu casa. Una linda introducción, una introducción este, musical, poética, mitológica, así que se agradece. Y como vos bien decís, quizás no tenga demasiado que ver con nuestras pampas. Acá prima más la nostalgia. Estamos lejitos de la playa cálida, entonces se dice que acá el gaucho está solo y lo sabe. Entonces a veces la historia de los pueblos también se explican desde el territorio, ¿no? Si bien Argentina no es la Pampa, pero bueno, es la parte que a mí me toca habitar. Y como vos decís, ¿qué palabra usaste ahí, no? Usaste una palabra interesante, que es la palabra del poeta, que desde mi punto de vista tiene implicancias mucho más allá de lo estético, de poder decir lo inefable. Tiene ahí una voluntad política muy interesante y una magia muy particular. El poeta de la salsa. Sí, tiene como la capacidad tiene la capacidad de conectar, transversaliza la cultura popular venezolana y pasa, puede tocar la puertorriqueña, puede tocar la del hispano que está aquí. Seguramente habrán partes en México donde se escuchará o lo escucharán a él, pues zonas en México que le gusta la salsa, no todas. Em, y bueno, nada, Rafa, bienvenido, hermano, a otro encuentro. Esto, yo lo digo como un reto mental. Cada vez que voy a hablar con un colega, lo veo como un reto mental, pero a la vez lo veo como una oportunidad de rellenar, vamos a llamarlo así, frascos con, con aceite, viéndolo desde el punto de vista cristiano para los momentos que se viven, que a mí me cuesta reconocerlo, pues como, mira, pero es como... no, no decirlo, sería estúpido. No describir lo que vemos con tantas comparaciones que se han hecho es odioso. Pues, sería como hasta, es como ser incluso desleal a lo que nos instruyeron en la vida. Y entonces, bueno, yo voy a entrar, hermano, para darte la palabra, preguntándote o haciéndote petición de cómo describiría Rafa el momento actual que vive Occidente, para no irnos más lejos. Occidente. Bueno, una pregunta así, sencillita, para arrancar. No sé a qué te referís exactamente con el momento. Entiendo que le estás apuntando a algo así como más macro. Eh, y yo creo que estamos llegando como, creo que incluso podemos llegar a verlo nosotros en nuestra vida, y por supuesto que las generaciones futuras. Estamos llegando a la cristalización, vamos a decir, a la entelequia, al perfeccionamiento de esta cuestión que nosotros hemos definido como sinárquica, esta voluntad de eliminar al individuo como fuerza creadora única y irrepetible, como entrada y salida del laberinto, esta cuestión de la masificación, de la anulación de lo trascendente, de la negación del inconsciente colectivo y el inconsciente cósmico. Ya lo venimos viendo muy fuertemente, esto no es nuevo, esto tiene muchos siglos, te diría incluso quizá milenios, porque eso es lo que más cuesta. No sé qué pensás, David, pero a mí me parece que lo que nos abre la puerta, todo este camino, este movimiento del que formamos parte, es a considerar que quizá la historia de la humanidad sea un poco más larga o quizá más corta, pero precisamente diferente de la que nos han relatado, y podemos rastrear relatos donde nos contaron de tiempos donde la humanidad no necesitaba escribir las leyes porque la justicia caminaba entre los hombres, o en definitiva tiempos donde el individuo tenía campos más fértiles para desarrollar su vida. Y bueno, pareciera ser que el camino al que nos están llevando es el camino de la unificación,
del sujeto más que del individuo. Y, y bueno, creo que vamos a terminar de presenciar esta cuestión sí, de ecumenismo, de nuevo orden mundial, de sinarquía. Es decir, en todos los planos, en todos los cuadrantes, en todos los paradigmas, el ecumenismo para la religión, la sinarquía para la política, el nuevo orden mundial para la administración, eh, bueno, el Foro Económico Mundial para lo que es la economía. Bueno, esta entelequia del uno, de ese Dios que ellos tienen y que muchos no lo saben, pero que también profesan y adoran. Em, hay, bueno, hay relatos, como dices tú, que uno los ubica en distintas narrativas, incluso de los pueblos de América. Y como que trato de segmentar la pregunta para no irme hacia Oriente o sí, hacia el Oriente. Nosotros lo que somos de este lado que valoramos la democracia, que creemos en las instituciones, para qué lado pienso yo, porque todo sería a través de lo que he leído y he visto, que como que sus gobiernos operan más en función a los largos tiempos. eh, sí, no validan esto, quizás ni existe esto de considerar que el pecado es la mujer, o sea, como que ahí hay otro tipo de forma de relacionarse con la vida y el mundo, cosa que aquí no lo vemos, no lo entendemos porque no lo estudiamos. Y, o no lo estudiamos todo, para no decir que es algo que es ajeno a nosotros, como que no sabemos lo que pasa. No sabemos que en China, por ejemplo, hay un solo partido político, eso lo sabemos, a menos que no hayan mentido. No sabemos que en Rusia su gobierno siempre ha tratado como de mantenerse como que fuera de bloques que tengan que ver con los Estados Unidos, por lo menos. Eh, entonces ha sido como una dinámica en la que hay unas representaciones y en la que yo, por ejemplo, veo a Sudamérica. Si quiero hablar como que para ir bajando más, porque seguir subiendo y llegar aquí a los Estados Unidos como que sería ampliar, que es a donde quiero llegar. Hay una supuesta profecía donde dice que el cóndor y el águila se unen. No sé si lo has escuchado, si lo has visto. Creo que es de, No, no lo escucho. bueno, es como que dice que lo femenino y lo masculino, que es lo que se representa allí, van a unirse. Y fíjate, yo me puse la gorra de Venezuela, una gorra de arepa que me regalaron, que son unos artistas venezolanos. Y aquí nosotros tenemos el mapa. El mapa con una zona de reclamación que no sé qué tamaño tendrán no sé qué tamaño tendrán las Islas Malvinas, pero todo este territorio que está aquí, que es en blanco, fue zona de reclamación porque está la Guyana Esequiba, que es la de nosotros, que era la Guyana inglesa y la Guyana francesa. Habían tres Guyanas aquí. Y esta, que era la española, bueno, ahorita ya no, supuestamente ya no es de los venezolanos, pero nada más no queda así, nos quitaron una pata. Y este mapa, si tú lo volteas así, pareciera que fuera una mujer con una corona. Y yo he escuchado, y yo estoy seguro que eso sí es saber, como que también nacieron unos profetas argentinos que así como aquí se profesa que ellos son como el destino, el destino manifiesto, creo que es como que esta gente aquí tiene como visión del mundo que ellos son los que van a salvar el mundo como Superman. Y ahorita siento que de parte como de nuestra creencia, eh, estamos esperando que venga El Salvador, ¿entiendes? Como que, bueno, ¿dónde está esta gente que es la que se encarga de que los comunistas no gobiernen? Por lo menos en Venezuela, no voy a hablar, no voy a hablar de manera general. Eh, entonces, nada, yo te hago todo esto como recorrido actual, tratando como de ver si tú, al igual que yo, identificas una especie como de mitos actuales quizás no reconocidos, que están allí, viven, convivimos con ellos, lo repetimos, pero no somos capaces como hasta ni de describirlo. Creo que sí lo han hecho, pero no hemos como sido más contundentes, para llamarlo de alguna forma. No hemos sido más serios eh, para hablar de la forma como actuamos delante, en algo que yo coincido contigo, territorios que han estado en guerra desde, desde los inicios, desde que éramos monos.
Coño, hermano, no sé. Yo creo que contigo soy con el que más hablo. Sí, contigo soy con el que más hablo en esto. Porque sé que sé que va a ser receptivo como, bueno, como pienso que soy yo con las personas que me hablan. Yo normalmente al entrevistado le pregunto y le pregunto. Rafa, para quienes no lo No, no, conocen. pero me gusta esta dinámica, me siento cómodo con esta charla. Así que dale nomás, dale, dale. Dale. Bueno, con quienes no saben, Rafa tiene un canal. Su canal es uno de los canales que yo más sigo. Trato hasta de estar en los envíos. Así está en el trabajo. Digo, voy a escucharlo por lo menos para ahí. Porque lo de estar en vivo y responder a la gente que te está viendo en algo que es tan profundo como escribir fenómenos humanos. Algo que es tan amplio, tan interminable. Eh, Rafa te ha ido como a hacer mitología sobre algunos prototipos. Es como tratar de escribir el todo en poco, que es lo que me imagino que la mayoría tratamos, de decir la verdad en un pedacito, algo que es imposible. El, la sociología obviamente siempre te va a escribir grupos humanos dependiendo del tamaño y siempre van a haber cosas que no vas a poder meter en una descripción. Pero poder llevar esto a los arquetipos, digo, qué bueno saber de esto y saber del origen, pero ¿será que en este momento esto no existe? ¿O es que no hemos sido capaces como de renombrarlo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, este que representa aquí Thor, bueno, resulta ser que es fulano en tal país. ¿No? Ahí también el tipo representa esto. Eh, el tipo representa el emperador, el tipo este representa esto, este representa el payaso. Te digo estas cosas como para, pienso, creo que Rafa y el grupo de muchachos de Cuadrantes, ahorita están trabajando en la mitología, o en la creencia, la cultura judeocristiana, pues lo que es el antiguo el Pentateuco y los Nuevos Testamentos. Y obviamente que hay que hacer duro allí, ¿no? Coño, y desde el origen a ver quiénes dijeron esto, o lo que podemos ver nosotros desde una mirada ya no tan receptiva, sino más bien crítica. Mira, nosotros creemos que esta vaina nos adormeció un poquito, o nos ayudó, o no nos sirvió, o se acabó. Yo pienso que se acabó, hermano. Así se acabó. El problema es que uno se siente en el vacío. Es como, uy, ¿para dónde vamos ahora? Y hacia allá apuntaba mi conversación con los muchachos la otra, era como que, si ahora es una pelea entre nacionalismos y globalismo, como que seguirá la democracia siendo un mecanismo para entendernos, que era más o menos lo que sentía yo que preguntaba, y obviamente me dejaron claro, mira, podemos ir en cualquier tipo de sistema siempre y cuando como que se respeta al individuo, y el que te de arriba, si es que lo necesitamos, coño, el tipo tiene que ser un carajo que esté dispuesto a poner el cuero bajo el sol al menos, ¿entiendes? Tiene que mojarse el fondillo, así que es la parte de abajo del cholo, y para poder agarrar coro, dicen en Venezuela. Si usted quiere agarrar coro, que es un pescado, se tiene que mojar el fondillo. Que agacharse, hay que echarle bola, hay que mover las piernas. Y bueno, este espacio, más que una cuestión que ya te has dado cuenta, así de como de estar teorizando, que yo sé que no es tu estilo, es un espacio para ver qué coño es lo que proponemos, porque ya estamos en tiempos donde un cambio se viene y bueno, es momento como de, y por lo menos de dibujar lo que pensamos puede servirnos a algunos y a otros, y de qué forma podemos integrarnos. En Venezuela ahorita hay un problema, y disculpe, con esto cierro, Rafa, que están atacando, atacan individualmente, ¿entiendes? Tú tienes un negocio, ¡pum! Viene el gobierno, te jode, entonces te martilla, te quita real, entonces si tú tienes, paga, y si no, bueno, estás quebrado y ve cómo coño resuelve. Y de repente vienen y hacen lo mismo con el otro, y yo digo, bueno, pero por qué no se juntan y se defienden? O sea, porque es algo en que todo el mundo está sobreviviendo con su linaje, ¿entiendes? Estamos viendo cómo coño, bueno, podemos salvarnos de esto, porque en distintos grados los gobiernos ahorita pienso que son enemigos del mundo, de la gente, de la humanidad. Son los enemigos del mundo, los gobiernos. Uno en mayor grado que otro, pero pienso que no hay excepciones. Bienvenido otra vez, hermano. Hable, por favor, porque si no... Bueno, es que agarraste y abriste unas cuantas pestañas, entonces me quedé ahí con algunas cositas. Mirá, respecto a, vos presentabas ahí mi manera de hacer sociología, ¿no?
Y eso se relaciona mucho con la propuesta. Justamente que vos decías, bueno, ¿qué hacemos a continuación? Yo creo que la única salida es replantearnos la cosmovisión. No hay otra. Y el primer paso para replantearse la cosmovisión es hacer, como vos tenés ahí en el mapa de Gleason atrás tuyo, es hacer un círculo que hace las veces de muralla, eh, que siempre fue la estrategia más efectiva. No por nada el mundo tiene esa forma. Un círculo, vos podés vigilancia para adentro y para afuera. Estamos hablando en términos simbólicos, que se entienda, ¿eh? Y cuando vos haces cuando vos haces un círculo de ese tipo, cuando vos estás conformando una cosmovisión, lo primero que tenés que saber es qué dejas adentro y qué dejas afuera. Y retomo un poquito con esta elección profesional intelectual, si querés, de cómo veo la sociología yo. Te diría cómo la veo hoy, no la vi siempre de la misma manera. Tuve que hacer un recorrido personal, individual, muy, muy fuerte. Em, y te mencioné hace un rato la cuestión del inconsciente colectivo, porque no sé cómo será, me gustaría que me cuentes, cómo habrá sido tu experiencia en la casa de estudio, en la universidad, pero en mi programa de sociología no contamos con ninguna materia de psicología, ninguna, cero. ¿Vos has tenido algún tipo de formación en psicología? Mira, fui a buscar mi pensum de estudio, aquí está mi pensum de estudio. Y estaba haciendo jardinería, por eso tengo las uñas sucias, bueno, para que sepas. Te igual que esta foto de tu pala aquí tiene las uñas sucias y eso marca la película. Janet Jackson le llama la atención que no se cuide las uñas. Y yo digo, verga, loco, si no es una vaina es otra. Bueno, aquí está el pensum. Ujú. No se lee muy bien allí. Ajá, bueno, ahí está. Y así para rapidito, introducción a la sociología, introducción a la estadística, taller de métodos 1, economía política 1, teoría social 1, estadística descriptiva. Ese es el primer filtro, es donde se empieza a quedar pegada a la gente, porque no te ponen a hacer estadística frente a una computadora, sino que te ponen a echar cálculo, hermano, como que si usted va a hacer eso en su vida. O sea, ahí empiezan los traumas. A copiarte, a ver cómo te haces pana del profesor, porque tú quieres graduarte, pero esa vaina no te encaja y ya eres un adulto, pues es como más difícil convencerte. Parte de la broma, ¿no? Como que empiezas tú a corromperte para poder cumplir con ellos. Ajá. Claro, Estadística descriptiva, taller de métodos 2, economía política. Economía política, ya que me acordé. Teoría social, inferencia, y te hablo claro, nada de lo que eso me estaban dando era como que me conectaba con el presente, era como que me estaban echando un cuento bonito o crítico de algo que no estaba conectado con mi realidad. Yo soy bien crítico de la educación y sé que tú manejas ese tema bien, por eso traje esto. Y bueno, lo que me preguntabas, tenemos una psicología social en el cuarto semestre y tenemos luego, no mentira, psicología en el tercer semestre y psicología social en el cuarto semestre. Sí tenemos, sí vemos. bueno, fueron afortunados. Vos sabrás que yo, bueno, quizá no, vivo en la misma ciudad que Iru. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Quizá para los que son de afuera es medio confuso eso, porque la capital de nuestro país es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, si bien contiene geográficamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, no la contiene jurídicamente o jurisdiccionalmente. Para hacer ahí un poquito de repaso. Sí, es complejo. Bueno, ahí tenés, Como, ¿no? como Roma y Washington, D. C. y Londres. Son como ciudades, son como unas ciudades-estado, como que no tan Ciudad, conectadas. mira, son ciudades autónomas, justamente. Así se llama, el nombre oficial es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funciona en términos jurisdiccionales como una provincia más. ¿Sí? Ok, Bueno, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia en la que vivo, su capital es La Plata, que es la ciudad de la que yo soy nativo, y es una ciudad universitaria. Eso significa que tiene una universidad pública. Hay muchas otras ciudades en la Argentina que tienen que tienen universidades públicas. Bueno, Córdoba mismo, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mendoza, bueno, el Alto Valle, hay muchísimas universidades, pero La Plata es una. Y acá en mi ciudad sucede algo que es interesante estudiarlo desde el punto de vista de la cosmovisión. Es decir, ¿por qué? Yo me hice esta pregunta. ¿Por qué en la carrera de licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata no existe
la asignatura de psicología. Eso no puede ser una casualidad. Eso tiene que ser una lucha política. Y cuando digo política, digo poética. Política, poética, ideológica. Hay una suerte de curaduría que incluye determinadas disciplinas y excluye otras, que es eso del círculo que yo te decía hace un rato. Y cuando uno hurga un poquito más, se da cuenta de que en realidad tiene que ver con la facultad de psicología. Entonces nos vamos para la Universidad de Psicología. Y ahí vemos que la Universidad de Psicología tiene dentro de sus axiomas y de sus pilares fundamentales la teoría freudiana, el psicoanálisis freudiano. Hace un tiempo yo estoy haciendo en mi canal un trabajo respecto a lo que para mí fue la batalla más significativa del siglo XX, que fue la batalla entre Jung y Freud. Y lo que proponía Jung a su maestro Freud era justamente ampliar el espectro de estudio y considerar no solamente el inconsciente personal, que es el que considera Freud, sino también tener en cuenta el inconsciente colectivo y el inconsciente cósmico. A lo que Freud respondía que de ninguna manera se podía hacer eso porque todos los conflictos eran individuales. Y ahora voy llegando al lugar donde quiero llegar. Si partimos del axioma de que no existe una psicología social, de que no existen conflictos psíquicos que puedan ser analizados desde el punto de vista social, entonces no necesitamos que nuestros sociólogos se formen en psicología porque no se pueden contemplar, de nuevo, conflictos psíquicos sociales. Entonces vemos cómo algo que resulta en principio tan difícil de discernir, cuando uno empieza a estudiar los axiomas de ambas carreras y de ambas disciplinas, se da cuenta que nos están hablando de la cosmovisión en la que vivimos. ¿Cómo vamos a dar una respuesta a una situación anómica social como la que estamos viviendo si no contemplamos dentro de nuestras herramientas analíticas la posibilidad de utilizar a la mitología y de utilizar el paradigma de la religión para dar respuestas a desafíos humanos universales? Porque por eso funcionan los mitos, porque refieren a cuestiones humanas universales. Entonces, al habernos cercenado, al habernos autolimitado nuestro análisis, nuestro margen sí, nuestro espectro analítico, nos vamos a quedar con un análisis rengo de la sociedad. Entonces vamos a analizar una sociedad que en realidad, si uno se pone a pensar, una sociedad está compuesta por individuos, y si los individuos tienen conflictos psicológicos individuales, llevarán esos conflictos psicológicos individuales a la sociedad. Entonces, ¿cómo puede ser que se contemple que un sociólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata no tenga una formación en psicología? Es inadmisible. Lo puedo decir 10 años después de egresado. Entonces, retomando un poquito tu pregunta, que la hice larga porque al haber abierto muchas pestañas ahí, quise ir hilando de alguna forma un poco este, integrativa las cuestiones. Creo que el primer paso es replantearnos cuáles son las cosas que vamos a considerar en nuestro marco teórico y cuáles no. Y eso, como te digo, es un trabajo individual, arduo. Uno no puede delegar eso en la curaduría de una casa de estudio y quedarse tranquilo con el título. Uno tiene que seguir y tiene que hurgar en lo que más duele, porque a mí me dolió en el ego haber descubierto que me faltaba muchísimo en mi formación. Si bien no es una novedad, si bien nadie puede pretender, por ser licenciado, simplemente ya saber la lunga, como decimos acá en Argentina, pero haber descubierto que a mí me habían privado la posibilidad de estudiar todo el espectro que representa el inconsciente colectivo y el inconsciente cósmico, bueno, para mí fue un dolor muy grande, frente a lo cual solamente me quedó poner manos a la obra y empezar a estudiar por mí mismo. Ahí metes eso en ese tema, es como que dentro del análisis dejamos una gran parte importante de lo que describe un ser humano, pues, al hombre, a la mujer, las relaciones. Entonces, claro, por eso siento que se abre allí como un tema. Rafa, repito, a los que van a escuchar esto, tiene un canal que se llama Mitología Sociológica, al que les invito a que vayan. Sociología mitológica, ya Sociología te mitológica. contagiaste de Iru. Ajá, sociología mitológica. Ajá. Lo último que vi que estabas tratando por allí, Rafa, era el- la conexión que había de los números como con los dioses, ¿no? Pero tú hablas de los dioses
griegos. eh, yo ahí te hablo, tengo como un vacío. Después de los griegos, los romanos asumen esos mismos dioses, ya tenían unos, los mezclaron. Después de allí que se pasa a la era cristiana, desaparecen esos dioses o se fueron apartando, los reconvirtieron. Porque, por ejemplo, en Venezuela, hablándote como de un punto donde se cruzan tanto las creencias y las religiones, uno va viendo vestigios y vestigios de una cosa y de otra en una misma representación, pero resulta ser que eso a su vez está tapando algo. Por ejemplo, los equinoccios, los solsticios, siempre están acompañados de una fiesta patria. Siempre eso es. O religiosa, o ambas. Entonces, Ujú. nada, te pregunto, ¿qué tanto de esos orígenes sientes tú que se ve representado ahorita en la actualidad? Bueno, lo más importante, creo yo, para encarar este tema es comprender que hay cuestiones que funcionan de manera consciente y hay cuestiones que funcionan de manera inconsciente, ¿sí? La definición de arquetipo tiene que ver con ideas arcaicas o universales, que se nos representan de manera inconsciente en nuestro inconsciente colectivo, y los pueblos, al actualizarlas, eso significa, al adaptarlas a la época y a la región, dan una versión del arquetipo, es decir, de la imagen arcaica particular. Entonces, por supuesto que no va a ser el mismo arquetipo, no va a ser representado de la misma manera en Venezuela que en Argentina, que en Groenlandia, que en el 2020, que en el 2023 o que en el 700 a.C. Lo importante desde mi punto de vista es comprender eso, porque si no se pueden llegar a errores nociológicos que no podemos permitirnos. Cuando a veces se habla de que tal cultura copia a determinada cultura, esa conclusión se llega justamente por una cosmovisión que no contempla la existencia del inconsciente colectivo. Se dice que, para graficarlo, para que los que nos están escuchando puedan considerar de manera gráfica lo que estamos diciendo, si uno toma la imagen de un iceberg, sabrá que la parte que se ve del iceberg es la parte minoritaria, es la que está por encima del mar. Esa sería la parte consciente. Luego, la parte del iceberg que está por debajo del mar se representaría la parte inconsciente, que fue la que propuso Freud, con muy buen tino, ¿eh? Nadie está diciendo que no. El tipo, para Occidente, bueno, actualizó esa información arcaica. Ahora bien, ese iceberg, a diferencia de lo que pensaba Freud, muchos otros, empezando por Jung, decían que estaba en el mar. Es decir, el iceberg está ubicado en un mar. Bueno, ese mar se representaría como el inconsciente colectivo. Entonces, bien, si bien uno puede estudiar la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología romana, la mitología andina, se va a dar cuenta que todos hacen referencias a los mismos arquetipos, exactamente los mismos arquetipos, actualizados de diferente manera. ¿Por qué? Porque si un pueblo no conoce la montaña, difícil que en la representación artística y poética de un arquetipo lo exprese como un ser que baja de una montaña. No tiene ningún sentido porque no lo conoce. De la misma manera sucede con diferentes geografías, diferentes costumbres y te digo más, diferentes lenguajes. El lenguaje moldea nuestra forma de pensar, sentir, actuar. Entonces, para no hacer demasiado larga tu pregunta, yo elijo la mitología griega como base del estudio porque es una mitología que está ordenada, que los políticos de aquella época se encargaron de darle una jerarquía, de registrarla. Entonces es la que mejor permite abarcar todo el Olimpo, es decir, todos los aspectos del arquetipo. Todos los arquetipos de la humanidad están representados en la mitología griega. Y por eso es un mojón, es decir, es un lugar, un eje donde uno puede saltar a otras mitologías de forma cómoda cuando tiene la orientación indicada y puede comprender que determinado Dios está representando al arquetipo, por ejemplo, del amor divino, y entonces puede rastrear en otra religión o en otra época o en otra región el arquetipo del amor divino que seguramente vaya a estar.
Así que bueno, un poco ese es el trabajo y lo que vos decías refiere, para los que quieran verlo, a una columna que estoy haciendo en colaboración con Martín Noé de Ad Astra, perdón, de Ad Origen, mira, Ad Astra es el del amigo Elon Musk, de Ad Origen, que se los recomiendo, y con la astróloga de astrología Dharma, no, astrología, sí, astrología Dharma, Lorena, Lorena Díaz. Estamos haciendo ahí una suerte de nueva disciplina que dimos en llamar astronumemitología, y que yo decía en el último programa que me daba mucho orgullo porque es algo realmente original. Es la suma de la numerología, de la astrología y de la mitología conversando entre sí y pudiendo destilar el conocimiento de esas tres mancias, disciplinas, como cada uno quiera llamarlo. Así que bueno, por ahí van los tiros últimamente. No, eso está bien condensadito, los recomiendo. Programas que la mayoría de las personas que nos acostumbramos a ver la educación como separada, dividida, aquí se da la oportunidad como de integrar, sí, como varias formas de estudiar la vida. La numerología, que obviamente está asociada casi que al mundo material, creo que es la única forma de ayudarnos. Y para hablar de eso, de la materia y y de lo sutil, sabes que estaba haciendo como un chequeo de la sociología y decía, nosotros le llamamos materias, no sé cómo le llaman ustedes, le llaman Sí, cátedras, materias, materia. a un espacio donde lo que se nos enseña son en la mayoría del tiempo pura teoría, o sea, a nada concreto. O sea, estamos mucho, no sé si pasa también allá en Argentina, estamos mucho tiempo en las aulas y leyendo lo que alguien dijo, lo que alguien pensó y no estamos haciendo como nosotros el contacto. De hecho, era algo que me pasaba, que me llamaba la atención, que era cuando mandaban a hacer estudio de campo todo el mundo salía feliz. Era como que la gente empezaba a amar realmente lo que estaba estudiando, pero estar metido en las aulas es como hasta contrario al sistema de aprendizaje. Siento que uno está allí obligado, hacen que uno esté allí obligado y además que los conocimientos y las personas las que se dedican a la clase, por lo general no están felices con lo que hacen o lo hacen casi que de forma voluntaria porque me imagino que debe pasar lo mismo. No es como, o bueno, no creo que ustedes tanto, yo creo que más ha sido en Venezuela, que los profesores siempre hacen las cosas como por amor, no porque les paguen bien, ¿sabes? Como que la educación es lo más importante. Para ser alguien tienes que estudiar y resulta que quienes administran conocimientos son los tipos más vilipendiados de la cadena. Eh, Acá es igual. Hablo así de materias y no en espacio donde se da solamente la teoría. Que me acuerdo, empecé a cuestionar cuando empecé a cuestionar la forma del sitio en el que vive. Yo comencé a cuestionar como las teorías con las que nos y casi todas esas teorías, así como dices tú, están relacionadas a un axioma y es que nosotros venimos del mono, ¿entiendes? Que la sociedad ha ido evolucionando y que hemos sido mejor siempre y que ahorita somos los mejores que hay. Y entonces digo, conectamos eso con esto y obviamente que es hasta medio paradójico porque normalmente creemos que estamos en un sitio donde somos más evolucionados y pensamos más, pero resulta ser que le damos más cabida y respetamos más las palabras de alguien que dijo algo hace siglos. Es que estamos viviendo una de las etapas más ignorantes de la historia de la humanidad, yo de eso no tengo la más mínima duda. Más oscuras, ignorantes, arrogantes, aburridas, básicas, superficiales, berretas materialistas, ateas, sin vuelo. Seguiría poniendo epítetos, pero me parece que no, que quedó clara el punto. Es desesperante, realmente desesperante el nivel de superficialidad con la que se toman las cosas, y cuando no, cuando se toman con más profundidad, tienen un tinte cientificista que hace que las cosas mínimamente interesantes se vuelvan estúpidas porque te la dicen de un lugar que no corresponde. Cuando escuchás a un físico teórico hablando de cábala y te la quiere hacer pasar por ciencia, bueno, es una época muy difícil la que nos tocó vivir. Y cualquier cosa que se diga,
un poquito diferente, ya es una genialidad. Fíjate vos, ¿no? Tenemos no sé, el mismo Freud diciendo, che, existe el inconsciente, el genio más grande del siglo XX, pero tiene que ser una vergüenza para esa civilización. 20 siglos, muchachos, tuvieron que esperar para darse cuenta que había un inconsciente. O no sé, mismo de Richard Hammer. Che, me parece que puede ser que nuestras emociones influyan en nuestra salud. ¿En serio es una genialidad eso? ¿En serio es una genialidad? Así que al mismo tiempo, viste que no sé si a vos te pasará. Cuando ves un mal jugador profesional, te da esperanza porque decís, bueno, si este llegó, todavía puedo llegar yo. Entonces, desde ese punto de vista, uno se anima a abrir un canal de YouTube y hablar de sociología. Y te puedo asegurar que en otra época hubiese sido un poco más desafiante decir algo un poco interesante. Hoy es fácil abrir la boca y decir algo interesante, porque la verdad que lo que hay es tan malo, tan superficial, que bueno, es lo que nos tocó. Es el momento que nos tocó vivir. Sí, está la sabana suelta para alguien que venga a hacer algo, a que venga a lanzarse una rima original, que venga a hacer algo auténtico, tiene la sabana abierta. Ahorita tanto ridículo es influencer, así yo lo escuché que alguien lo dijo, ahorita cualquier ridículo es un influencer. Y dice, bueno, entonces aquí no se trata de como que, se trata de llegarle a mucha gente, pero obviamente que a la mayoría no le vas a llegar. A la mayoría tiene ya tiene ya a sus héroes. Y sí, va a ser difícil eso. Bueno, hermano, ¿cuánto tiempo? No, mira, nosotros apenas estamos comenzando, ¿ah? Sí. No, ya tenemos casi 45 minutos, verga. Se ha ido rapidito esto. Mira, Rafa, yo me voy a meter en un tema medio picantoso ahorita. Porque tú hablaste del tema de la construcción del lenguaje. ¿Qué piensa Rafa? ¿Qué piensa Rafael Currao? Eh, ¿Existió esto lo de la Torre de Babel? O sea, ¿crees que que hubo alguien, una especie de arquetipo, Dios, X, qué sé yo, entidad, que agarró y dijo a los humanos, ya no van a hablar iguales porque ustedes cuando se juntan son peligrosos? ¡Ta! Y nos dividió. Unos hablen chino, otros hablen... incluso hasta dentro de nuestro propio español o castellano, hablamos distinto. A mí había momentos donde me quedaba colgado si no sé qué me estaba diciendo un argentino que habla español igual que yo. Y me pasa con cualquier mexicano o con un A mí dominicano. me pasa con algunos argentinos, ojo. Bueno, imagínate eso. Dices tú, hermano, que hubo algo real que hizo eso, porque me quiero ir un poquito más atrás, como pensar cuál es la teoría que tiene Rafael sobre la creación, porque quería conocer esa parte, pero vámonos hasta ese espacio que está escrito en la Biblia, que hubo alguien que agarró, hermano, y dijo, no, señor, ustedes se pasaron, van a querer llegar aquí al cielo, mejor que no hablen el mismo idioma. Y yo veo, conectando eso con lo que te decía de la, esta, de la pro esta gente que se puso a estar pensando en el futuro, como en las profecías, iba a decir, pero que la profecía se escucha como algo malo, pero al final es la revelación. Las profecías que danzan aquí de Centroamérica, una de estas tribus indígenas, que dice que se van a unir el norte y el sur. eh, yo conecto eso ahorita, Rafa, y te digo como, ¿será que de alguna forma se, se estará gestando algo como para que Polaris cambie su rumbo y del sur se convierta como la nueva antorcha de la organización mundial? Porque si bien pensamos, o pienso yo, esto es una propuesta, una reflexión que he tenido, los chinos pueden estar al control de la economía, ellos no pueden dirigir América. No tienen ni el lenguaje, ni su aspecto, ni su cultura. Va a hacer que ellos puedan ponerse a la cabeza de la cultura que le hace falta para poder ser imperio. Yo veo allí como una posibilidad para Argentina de convertirse como en esa nueva cara del nuevo orden. No sé si eso es una pregunta medio loca. Bueno, a ver, vamos por partes. Cuando hablamos de mitología, cuando hablamos de religión, cuando hablamos de este tipo de cosas, hay que comprender que eso tiene un trasfondo simbólico. Querer historizar eso
es complicado e incluso contradictorio, ¿sí? Eso por un lado. Acá no vamos a hacer una arqueología de, viste, los rastros de Lemuria, viste, esos programas de National Geographic y History Channel. No, justamente eso es matar el mito y es matar la verdad encriptada que hay detrás de ese mito. Por otro lado, el mito tiene una doble función. El mito, históricamente, esto es como herramienta política, por un lado, mm, es un gran controlador social. Por un lado, establece los códigos morales para que en ese círculo que vos tenés ahí atrás se comprendan cuáles son las cuestiones deseables e indeseables, el bien y el mal. ¿Sí? Eso es un mito. Y por otro lado, el mismo mito, el mismo relato, tiene, para el que tiene ojos para leerlo, la llave de la salida al laberinto. Esa es la magia que tiene el mito. Es la llave que te puede encerrar o la que te puede liberar. Dicho esto, es evidente que hay un mito que se repite mucho, que es la de la Torre de Babel. También está en la mitología griega, que hubo ahí un dios que metió la cola para generar diferentes dialectos, que también tiene que ver con Hermes o Mercurio para los romanos. Y yo creo, como te decía, que cualquier cosa puede ser vista como una liberación o puede ser vista como una cárcel. Y me explayo un poco más. Para todos aquellos que creemos que la salida es la individuación como camino de vida, individual, pero también social, es decir, político, las diferencias son deseables. Estar unidos pero diferentes es un desafío que puede sonar paradójico, pero que es evidentemente el nivel más difícil de este videojuego. Si consideramos que lograr la individuación es acercarnos cada vez más a esa esencia increada nuestra, que es absolutamente única e irrepetible, no hay nada más diferente que eso. Entonces, lejos de creer yo en la unificación y en un único gobierno o en la punta de lanza de algo, creo que la salida es justamente todo lo contrario. Y esto no está planteado en términos de nacionalismos xenófobos, sino que al considerar que existen tres niveles de inconsciente, el personal, el colectivo y el cósmico, es decir, la familia para el individuo, la psicorregión, que sería el colectivo, y la época, que es para el gran reloj cósmico, ¿sí? De los astros, que nos dan vuelta por encima. Entonces también debemos dar respuesta en ese orden. Y esto lo charlaste con el doctor Mate y con Dani, pero quería traerlo a colación de nuevo. La salida está, cronológicamente hablando, llevando adelante esos pasos. Estamos muy lejos, pero muy, muy lejos de poder conformar algo unificado y armónico. Y es decir, conformar un colectivo de individuos, como hemos propuesto nosotros de Cuadrantes, solamente en esta época es posible realizarlo en lo micro. Ojalá que eso pueda ir creciendo, pero nunca al estilo del nuevo orden mundial. Justamente en la época más oscura que es esta, se está queriendo imponer un colectivo 1.0, es decir, un colectivo castrador, un colectivo masificado. Ese es el dato que tenemos que ver para ver que es imposible en este momento hacer algo macro a nivel colectivo. Entonces, no es una visión nihilista, sino todo lo contrario, es ponernos las manos a la obra en acción y de la única manera, desde mi punto de vista, creo que eso es posible, es influyendo en los círculos sociales de los que formamos parte, haciendo microcosmos con toda la magia que tenemos que poner para que eso funcione. Y por eso hoy te mencionaba hacer el círculo que vos decías, que vos tenés ahí atrás, de forma simbólica. ¿Eso qué significa? Fijar un código moral que sea respetado, ¿sí? Por más de que sean tres gatos locos. Son cosas que intuitivamente las sabemos, pero no las ponemos en palabras. Y vos me conocerás un poco, mi tendencia siempre es la del contractualismo, porque creo que hay que expresar eso, incluso hacer el acto psicomágico de escribir un contrato y firmarlo. Porque eso, lejos de ser una burocracia, es un compromiso político.
Entonces, si alguien quiere saber mi opinión respecto de cuál puede ser una salida a nosotros en el corto plazo, yo creo que lo mejor es juntarse con los afines, con los prójimos, y empezar a conformar microcosmos, colectivos de individuos, que permita que podamos desarrollar nuestra individuación de la mejor manera posible en un contexto absolutamente hostil. Rafa, recomendaciones para todas estas personas que andan en un despertar, ¿qué canales, qué lecturas piensas tú que deben pasearse? Es más, te lo voy a poner, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Eres un carajo que yo sé te gusta el tema de las películas. Yo, David, te pregunto, ¿tres películas me recomiendas? Y me voy a poner hasta más exigente, como que sean accesibles, porque yo te digo una vaina, yo sí me tengo que fajar. Cuando no quiero pagar una película, digo, bueno, Dios mío, entonces te mandan unas vainas que se te... a mí me gusta cuando alguien recomienda una película y te dice la palabra mágica, está libre en YouTube. Uf, tú dices, Dios mío, gracias. Pero si no es así, no importa. Que la busquen. ¿Qué películas me recomendarías a mí como para eh, eso, conectar con ese propósito que piensas tú debe ser el mini, la mini cúpula, el espacio en el que realmente tú sabes que puedes influir, dejar de pensar que te vas a convertir en el rey de las masas y que la gente va mañana a andar detrás de ti diciendo que la tierra es plana, no. ¿Qué es lo que podemos nosotros ver? ¿Qué podemos ver nosotros ahorita que digas tú, bueno, puedes fortalecer ese espíritu? Lo dejo así. Bueno, no quiero embarrarte mucho la respuesta, pero tengo que hacer un pequeño disclaimer. Acá hay dos cuestiones, el individual y el colectivo. Para poder llegar a un colectivo, por más chiquito que sea, un colectivo de individuos, primero hay que ser individuos. Y si bien el proceso no está definitivo en esta vida, porque justamente por eso se llama proceso de individuación, es decir, es una entelequia, es algo a lo que tenemos que apuntar, pero sí podemos decir que somos individuos en el punto en el cual nos reconocemos como dueños de nuestra vida, como poetas políticos. Entonces, te diría que es mal consejo encarar un proyecto colectivo si todavía no empezamos el nuestro de individuación. Y creo que lamentablemente o no lamentablemente, hay que empezar por casa, como le decimos acá. No sé si allá se dice igual, pero acá le decimos empezar por casa. Y empezar por casa, justamente, es el más incómodo de todo porque es hacia mí mismo. Pero como es fractal el tema, como nosotros podemos justamente poner en cuestionamiento la cosmovisión dada por default y cuál es mi interpretación de esa cosmovisión para generar algo nuevo. Si yo encuentro prójimos y encuentro camaradas, es decir, individuos que tengan la misma orientación política que yo, recién ahí puedo eh, llevar adelante la empresa de querer conformar y plasmar realmente un colectivo de individuos. Haciendo esta salvedad, que me parece que es fundamental, y respondiendo específicamente a la pregunta que vos me decís, para todos aquellos que sientan que ya están en el camino de la individuación, películas que hablen de los desafíos a los que nos vamos a encontrar cuando querramos conformar colectivos, puedo recomendar El Señor de las Moscas, que está en formato de libro y en formato de película, que está libre en YouTube, así que la pueden ver sin ningún problema. Puedo recomendar La Historia de la Tragedia de los Andes, que tiene muchas versiones. No sé si conoce la historia del avión de los rugbyers que se cayó en los Andes y tuvieron que sobrevivir. Bueno, eso también es un muy lindo análisis que se puede hacer. Hay una película que yo creo que está bastante subestimada que se llama La Playa. Es una película con Leonardo DiCaprio, que para mí es un peliculón, porque habla justamente de qué pasa cuando uno quiere conformar un colectivo y encima en el Caribe, ahí para los amigos caribeños, todo muy lindo, un coco, nos reímos, estamos todos bárbaros, hasta que no está más todo bárbaro. Eh, bueno, y muchas que tienen que ver con la ciencia ficción, que nos plantean sociedades posapocalípticas. Hay que prestarle mucha atención a esas películas o a esas series porque nos enfrentan con el mito civilizatorio. Las primeras temporadas de Walking Dead, por ejemplo,
Después se volvió algo monótono, para mí insoportable, pero las primeras temporadas de Walking Dead estaban muy buenas. ¿Qué más? A ver. Bueno, hay una nueva que se llama The Last of Us, que también tiene algunos tintes interesantes. ¿Por qué tiene algunos tintes interesantes? Porque al usar la excusa de que hubo un Armagedón de cualquier tipo, nos pone frente al desafío de tener que conformar un colectivo nuevo. Cuando se apagan los semáforos, cuando el dinero ya pasa a ser papel y no tiene valor, cuando tenemos que volver a organizarnos, entonces ahí aparecen todas las luces y las sombras universales, que ese es el punto. Y muchas veces nosotros que estamos en el lado de la disidencia y en el lado del despertar, que nos creemos que ya estamos más allá del bien y del mal, cuando tenemos que organizar una juntada o un encuentro TP, arrancan los conflictos. Entonces no estamos más allá del bien y del mal, porque son cuestiones que las llevamos dentro. ¿Por qué? Porque son inconscientes, porque forman parte de nuestro inconsciente colectivo. Entonces, pero fíjate, David, todas las cosas que tenemos que asumir y todas las cosas con las que nos tuvimos que pelear, que no eran parte de nuestra cosmovisión. No era parte de mi cosmovisión el planteo cosmológico, no era parte de mi cosmovisión comprender la trascendencia, no era parte de mi cosmovisión comprender que existe un inconsciente colectivo, no era parte de mi cosmovisión nada de eso. Y no hay un manual para consultar eso y decir cuáles son los pasos a seguir. Puedo recomendar 3 películas, pero el camino es individual. Y a cada uno, lo maravilloso que tienen los mitos, que tiene que ver justamente con el paradigma de la religión, con el paradigma del arte, es que son interpretaciones subjetivas que expresan cosmovisión. Y al ser de esa manera, no puede decirse que el arte es mentira. Nadie puede decir del arte que es mentira. Puede decir que es bueno, que es malo, pero no que es mentira. Lo mismo con la mitología. Hay tantas interpretaciones de los mitos como interpretadores, como intérpretes. Entonces, quizá para mí, un símbolo, ¿sí? Como puede ser la cruz, yo cuando veo una cruz veo el zodíaco y otro ve a Cristo. ¿Por qué? Porque el símbolo abre significados. Ahora, cuando yo lo signo, de ahí viene la palabra significado, estoy diciendo, la cruz es la cruz del zodíaco. Y técnicamente tengo razón. Ahora, ¿es lo único que es la cruz? No. Bueno, lo mismo sucede con los mitos. Y por eso te digo, una última película que voy a recomendar es El Gran Pez. Eso lo toma como una película muy liviana y para mí es una película maravillosa porque habla de que cuando nosotros comprendemos que existe algo que se llama eterno retorno, cuando nosotros comprendemos que ese reloj que tenemos arriba de nuestra cabeza sigue su curso de forma inevitable, circular, nos damos cuenta que esos dioses van a volver, que esos arquetipos van a volver. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que estamos en una gran obra de teatro y que nosotros somos los protagonistas y que tenemos que transformar nuestra propia vida en una obra de teatro digna de ser contada. Y esa es la enseñanza que a mi gusto deja esa película maravillosa de Tim Burton. Así que bueno, podría nombrar un montón más, pero no quiero tampoco atragantar a nadie con las sugerencias. Bueno, podemos hasta el espacio para nada más discutir sobre películas. Lo bueno del nombre de este programa es que el tema puede ser las películas o el tema puede ser la política. No hay límites. Y siempre he querido como desarrollar eso. Como creo que lo hacen, hay gente que lo hace, obviamente. Que desde una película puede hablar de un tema en profundidad. A mí me tiene que realmente alguien decir, mira, ve y vaya a esa película, porque cuando me meto a ver algo, hermano, y llego al minuto 30 y siento que la cosa no, siento que me han robado, y digo, coño, ¿por qué me metí en esto, Dios mío? O sea, siempre prefería hacer otra Bueno, cosa. mira, te cuento que si sos seguidor de Cuadrantes, y sé que lo sos, lo sabrás. Cuando nos dijimos que teníamos ganas de analizar el mito judeocristiano, bueno, porque claramente, como vos lo dijiste, yo en mi canal estoy analizando vamos a decirlo, el grecorromano o el helénico, que junto con el judeocristiano prácticamente conforman las bases de Occidente, ¿no? Por supuesto con salpicado de otras cuestiones, pero para hacer un reduccionismo creo que podremos estar de acuerdo en eso. Entonces dijimos, bueno, arranquemos por el origen.
Y cuando uno abre la Biblia se encuentra con que, ¿viste cómo está punteado cada uno de los... no soy un técnico, Los un teólogo versículos, conocedor. los lo- versículos sí, de... los versículos, bueno. Ajá. Y fíjate que hicimos 2 programas con solamente 2 versículos. Nos quedamos, en serio, hicimos 4 páginas, con 4 hojas de la Biblia, hicimos 2 programas de 3 horas cada uno. Y eso creo yo que te muestra que estás en el buen camino, porque significa que vos ya tenés una orientación que te permite destilar. Y cuando vos podés destilar, podés ver una película mala y sacarle el jugo, podés leer un libro malo y sacarle el jugo. Porque es fácil ver Matrix, todos nos quedamos flasheados cuando vimos Matrix. Pero yo creo que la magia está en sacarle el jugo a cosas un poquito más flojitas. Pero Totalmente de bueno, por eso acuerdo. te digo, eso es un camino individual. Cada Sí, uno sí, lo sí, hará a su no, tiempo y a no. su modo. No, no, está interesante eso, como que darle la oportunidad, no dejarse llevar por la portada del libro, ni por la introducción, ni por los primeros capítulos, que a veces de repente la historia puede cambiar, o puede que sea, como dices tú, totalmente mal a lo largo y ancho, pero te deje algo. De eso nadie sabe, solamente uno. Del papel del uno, fíjate que lo puse aquí, del mí, creo que ahorita deben estar por ahí en vivo o dentro de un rato. Eh, Robert Martínez y Dani que van a hablar de eso. Mañana. Mañana, Ah, tenés ok. razón. Esto está grabado, está grabado. Sí, sí, sí. Es mañana. No, no, está bien. Claro. No, pensé que era ahorita. Pensé que era ahorita hoy. Este programa sale grabado. La gente lo sabe. Rafa, nada, hermano. Quería ya cerrar para dejarlo, digamos, redonditos. Normalmente los programas largos se lo dejamos a eso, a cuadrantes, a quienes les gusta, o a los otros también. Yo soy como tú en ese sentido. No me gusta como poner límites. Pero nada, creo que ha sido bien sustancioso hoy hablar primero sobre tu canal, reencontrarnos, que teníamos rato pendiente, hablar, de charlar, de revisar lo que pasaba en América. Definitivamente no han sido ninguno de los invitados que me hayan dado como una fe de, mira, no, no, tranquilo, que la mayoría dice, no, hermano, esto ya no se resuelve arriba. Arriba ya el camino va para allá. Aquí cada quien tiene que ver cómo se organiza, se conecta y bueno, se mantiene tranquilo, se forma y trata, bueno, de que, de que se siembren por allí algunas semillas, ya está, no te puedes dar la tarea de querer montar todo el mundo en, en, sí, en una barca, ¿cómo se llama lo de Noé? Un arca, sí, sí. Un arca, el arca de Noé, no, mira, aquí vénganse todos porque si lo que se viene es un diluvio, obviamente que se salvarán, no sé si los más actos, no sé, no me voy a poner darwiniano, pero de alguna forma u otra tenemos que limpiarnos de cosas, pienso yo. Y ayer lo hablaba con alguien que ni siquiera era el tema y me decía, no es la democracia lo que nos va a salvar porque no, nunca lo ha hecho. Y también lo mismo, mira, David, no te pongas a pensar en grandes proyectos colectivos porque eh, ahorita se trata más bien de una cuestión muy hacia lo interno, pero sin dejar de revisar las cosas generales, pues pienso yo que por lo menos no es mi espíritu y no creo que sea el tuyo porque si no, no estuviéramos en esto, hermano. Te agradezco el tiempo, Rafa. Si quieres mandar un saludo ahí a la audiencia que te escucha, ya saben, los que les gusta, darle like, compartir. Rafa Currado con su Sociología Mitológica. También está en el canal de Cuadrantes. De vez en cuando lo ves por ahí en el canal Nerf para Todos, que también lo invitan. Bueno, no sé si usted maneja su Instagram, pero voy a dejar que sea el que se Sí. despida y nos vemos en el próximo capítulo. El micrófono es suyo, hermano. Bueno, me quiero despedir diciendo que lejos de hacer una apología apolítica, quise decir absolutamente todo lo contrario. Lo que pasa que eso da para charlas un poco más largas. La política es de todos los días. Eh, Hay que seguir conformando colectivos, pero sobre seguro. Es decir, no colectivos por masificarnos, sino colectivos que tengan un objetivo claro y compartido y que el código moral compartido esté claro para todos. Nada, lo quiero aclarar por las dudas, porque a veces viste que pasa sacado del contexto aquel que por ahí no conoce el recorrido o el trabajo o demás, uno como que avanza en determinadas charlas y cuando no haces esas
aclaraciones se pueden malinterpretar. Pero bueno, en definitiva, nada, agradecerte, David, que siempre es un gusto estar en tu casa, me siento cómodo entre amigos, así que siempre es lindo darme una vuelta por acá y charlar un rato. Así que bueno, acá estamos a la orden para futuros encuentros. Te mando un abrazo grande y también para todos los que ven tu tema incompleto. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.